9 de la mañana con 10 minutos de vuelta de la música, ese comienzo musical de Enlace USACH para ya entrar en la conversación, en el diálogo junto a nuestro panel del día de hoy. Ahí tenemos varias temáticas para abordar junto a Tatiana Urrutia, secretaria general de Revolución Democrática, que ya está conectada con nosotros. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy buenos días. Buenos días, Rodrigo. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, Tatiana. Y ya lo decías, está también junto a nosotros para dar pie a este panel Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Res Pública. Patrick, buen día. Hola, Rodrigo, muy buenos días, Tatiana, muy buenos días al equipo. Y yo solo quiero comentar, Rodrigo, que yo creo que te lo he dicho antes, pero me declaro un fanático del concepto de la canción para comenzar la mañana. Fantástico. Al equipo editor. Sí, ahí tenemos varios panelistas que están encantados con los comienzos musicales de Enlace USACH. Oigan, como es tradicional, quería llevarlos también a lo que es nuestro tema del día, que estamos invitando a nuestra audiencia a poder interactuar respecto a este tema, a la luz de lo que fueron estos datos de la CACEN 2022 y el porcentaje que varias familias, 1 millón de familias, gasta en los ingresos que tienen que ver con vivienda. 30% del presupuesto se va en temas vinculados a vivienda en este 13,7% de hogares chilenos que efectivamente gasta más de aquello, más del 30%, y ahí hablábamos del balance o el análisis que se hace desde el MIMBU. El ministro Montes decía que ha subido mucho el precio de la vivienda y que aumenta bastante más rápido que los ingresos de las personas, a un tema que también afecta en muchos aspectos a otros ámbitos de lo que tiene que ver con el bolsillo de las chilenas y chilenos. Quería entrar en ese tema para también motivar un poquito a quienes nos están siguiendo. Tatiana, es importante ver ahí cómo observas también esta situación que se está observando en la vivienda, los datos de la CACEN, y particularmente el encontrarnos con este zapato chino, de una u otra forma, que tiene que ver con estos recursos o los ingresos que no suben dentro del esperado y sigue teniendo vinculaciones con otras situaciones complejas, como en este caso la vivienda. Parece que perdimos ahí la comunicación con Tatiana. Te dejo la palabra a ti, Patrick, para empezar. Entonces, para hablar un poquito de aquello, cómo lo has ido observando, qué pasa en tu caso también, porque de repente uno mira en la economía doméstica y efectivamente de repente hay costos que se están disparando bastante. Por supuesto, Rodrigo, esto es un problema que ya se viene conversando hace mucho rato, la lógica de que Chile vive una crisis de disponibilidad de vivienda, y vimos durante la pandemia que esto obviamente fue una situación particular en términos económicos. Los ingresos de las familias cayeron, ¿cierto? Aumentó el desempleo, aumentó la pobreza, una serie de elementos económicos que golpearon la realidad nacional en términos tanto macroeconómicos, por los números, ciertos indicadores generales, como la economía de cada una de las familias chilenas. Ahí efectivamente hace mucho rato que tenemos esta crisis en vivienda. Yo creo que no se ha puesto sobre la discusión pública con la relevancia que esto requiere. Esta temática, efectivamente, son muchos los recursos que las familias chilenas están debiendo destinar a este ítem. En general, obviamente, la vivienda es uno de los temas, de los elementos más caros dentro del presupuesto nacional. Pero históricamente Chile había tenido, o al menos durante las últimas décadas, la posibilidad de que esa inversión, ese gasto en el fondo del presupuesto mensual que tenían que realizar las familias en términos de vivienda fuera una inversión de alguna manera con la búsqueda de la casa propia, ¿cierto? Una serie de otros elementos que permitía en el fondo tener distintas opciones. Hoy día la alta inflación, que te aumenta el precio de la UEF y en consecuencia te aumenta los dividendos. Sí. Luego los retiros de AFP que descapitalizaron un poco descapitalizaron bastante, ¿cierto?, el mercado financiero y dificultaron el otorgamiento de créditos, además de la crisis económica, hacen que los créditos hipotecarios ya no sean a 40, 35, sino que a 30, 20 años y con un pie más alto. Entonces, eso, si uno le suma también el efecto de la pandemia, el aumento de los costos de los insumos, ¿cierto?, de la construcción, y la crisis institucional y económica que hace que también haya menos de construcción de vivienda. Lo que uno tiene es que comprar es carísimo, es imposible. Para toda una generación, como tú planteas, en mi caso, mi generación probablemente no
tiene muy difícil el sueño de la casa propia. Y efectivamente eso hace que todas las personas vean, o una mayor cantidad de personas vean como la única opción el arrendar. Entonces, un aumento el precio de los arriendos, y eso efectivamente le golpea muy profundamente la capacidad de las familias para poder solventar este elemento, la vivienda, y todo lo demás, ¿cierto? Que el presupuesto además lleva una década creciendo al 1%, los ingresos están parados hace mucho rato, uno lo ve en la CACEN, en las CACEN anteriores el ingreso de la familia era el mismo, entonces aumentan los costos, solo aumentan los costos, y no aumentan los ingresos de la familia, Rodrigo. Exacto, y qué decir también cuando hablamos de estos arriendos, de repente también depende mucho en el lugar donde uno busca el arriendo. Hay zonas que efectivamente pueden tener un costo menor a zonas donde también la plusvalía por existencia de metro, en fin, han ido subiendo también los costos. Tatiana, ¿ahí me escuchas ya? Que habíamos perdido un poco la comunicación. Sí, estás muteada, Tatiana, no sé si ahí me... Y la señora ratito se me fue, pero ya estoy aquí. Ahí sí, ahí sí. Oye, estábamos hablando justamente del tema de la CACEN, no sé cómo también lo ves no solamente en lo doméstico, en lo que ve uno en el día a día en su casa, en su entorno, sino que además con las dificultades que la economía ha traído consigo también para el poder solventar muchos de estos gastos. Sí, perdí un poco la señal, pero un poco para sumar a lo que decía Patrick recién, yo creo que el tema de vivienda es un problema a nivel global. Hoy día en Chile, en ciertas regiones, en el norte, en Antofagasta, es una crisis que se vive hace muchísimo tiempo además, pero por sobre todo creo que después de la pandemia también nos tenemos que hacer estas preguntas de cómo queda este país en una caída económica, y evidentemente la vivienda es un tema que poco se ha hablado, y que yo creo que hace por lo menos 5 años, un poquito menos, movimientos de pobladores lo han venido planteando hace mucho tiempo. El aumento de las tomas son síntomas de una discusión política profunda que debe darse en este país, que ambos procesos constitucionales han puesto también en el centro del debate, y ahí hoy día, por ejemplo, no existe el derecho a la vivienda, y ha sido bien polémico, fue uno de los ejes centrales del debate público en el proceso anterior. Yo no noté que fuera como tan relevante en esta oportunidad, pero más allá del tema constitucional, es un tema que yo creo que para todos nosotros, como bien decía Patrick, el tema de la vivienda propia hoy día no es algo que para mi mamá era un tema muy importante. Por ejemplo, yo creo que nosotros no lo tenemos como previsto desde aquello, así que sumando al costo de la vida también, y voy a tener que dejar en este momento un segundito. Ya, sí, dejamos hasta ahí, hasta que te puedes ubicar bien, Tatiana. Ahí de una u otra forma también ya planteaste tus puntos de vista respecto a lo que es este tema. Nosotros invitamos a que también quienes nos siguen en nuestras redes sociales, @Radio Usach en Instagram, en X, y quienes nos escriben al más 56926493001, también hagan lo propio y nos hablen un poquito de lo que es la experiencia que tienen en este tema, vinculado a la vivienda, los costos que implican en el presupuesto familiar, las características además del mercado inmobiliario. Ahí, Patrick, tú también mencionabas las dificultades que para una generación, un grupo etario, existen efectivamente para acceder, pero además también hay que tomar en cuenta las características que tienen también las viviendas que están incorporadas en el mercado inmobiliario. Varios temas que nosotros invitamos a que nos puedan compartir también nuestros auditores y seguidores. Partimos con nuestros temas del día de hoy y nos queremos quedar con algo que se estuvo desarrollando el día de ayer, que fue la firma del proyecto que crea la Defensoría de Víctimas, el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Estuvo presente el presidente Boric, también los ministros Toá, Marcel y Cordero, en lo que fue entonces este lanzamiento, esta firma, sin ir más lejos, y donde también se hicieron algunos análisis, unas bajadas, temas fundamentales que están de por medio. La iniciativa busca reemplazar la Corporación de Asistencia Judicial. Los ejes principales son la asistencia a una asesoría jurídica, un sistema de resolución colaborativa de conflictos y un mecanismo integral de atención de víctimas. Esto tuvo también análisis desde la oposición, sin ir más lejos, desde RN. El diputado Frank Sauerbaum catalogó de voladero de luces el proyecto que crea esta defensoría. La indicación sustitutiva impulsada por el Ejecutivo busca facilitar el acceso al sistema de justicia a personas afectadas por la delincuencia. Parte de lo que queremos empezar entonces a comentar, a dar cuenta con nuestro panel, y vamos a ir de inmediato a conversar con Patrick, la visión que tienes, Patrick, respecto a este proyecto, a este servicio, y si compartes también algunas de las críticas que existen desde la oposición.
Claro, Rodrigo, mira, yo creo que hay dos elementos que mencionar acerca del anuncio del gobierno y el presidente Boric. Lo primero es que es evidente que la presentación ahora de esta iniciativa es un intento del gobierno y del presidente Boric en influir en el resultado del plebiscito del plebiscito del día 17 de diciembre. Eh, Esto es evidente porque dentro de los 48 meses de gobierno del presidente Boric, este anuncio ocurre el mes 20, que es el mismo mes que calza con la campaña del plebiscito constitucional. Es evidente porque uno de los elementos que la propuesta del Consejo Constitucional aborda, en el fondo introduce nuestra institucionalidad y que es bien recibida por la ciudadanía. Entonces, resulta evidente que este es un intento del gobierno, es una iniciativa que el gobierno lleva adelante mirando la posibilidad de netear la cancha y hacerle más fácil la campaña en contra de cara al plebiscito del 17 de diciembre, como te decía. Ahora, sí es relevante decir que esto sí está dentro de las facultades del presidente, es una opción, es válido políticamente, si él quiere, esta es la manera en la que quiere participar del debate de cara al plebiscito del 17 de diciembre, es legítimo, está dentro de la atribución del presidente y por lo demás es bastante más razonable y menos cuestionable que el actuar del gobierno durante la campaña del plebiscito, ¿cierto?, del proceso anterior, del plebiscito que terminó por rechazar la propuesta de la convención. Ahí recordemos que las críticas fueron transversales al rol del gobierno y si uno hace en la comparación es evidente por la opción por la cual está el gobierno ahora en función de las acciones que ha tomado. La segunda dimensión, Rodrigo, es que incluso si esto prospera, no termina la necesidad de que esta propuesta, que la Defensoría de las Víctimas, esté consagrada a nivel constitucional por una razón muy sencilla, que la Constitución de alguna forma mandata, la institucionalidad chilena mandata ante otros al Congreso, al Poder Judicial y al Ejecutivo. Y cuando entonces la Defensoría o algo que cumpla esa definición, ese rol, esté consagrado en la Constitución, lo que va a hacer es obligar al Ejecutivo a llevarlo adelante. ¿Por qué menciono esto? Porque si la Defensoría de las Víctimas es de alguna manera una iniciativa que nace desde el Ejecutivo, en los términos en los cuales el actual Ejecutivo, el actual gobierno en el fondo está llevando la conducción, o sea, uno hace el análisis de esto en función de la experiencia de los 20 meses de gobierno del presidente Boric, uno podría decir, bueno, probablemente vamos a tener una Defensoría que no va a cumplir las expectativas en el fondo de la ciudadanía en esta dimensión. Que no va a cumplir con los plazos, con la calidad del trabajo que uno esperaría. Y entonces, en el fondo, cuando uno dice, si incluso el proyecto, no es lo mismo, porque uno es una indicación sustitutiva y el otro es parte del texto constitucional, pero incluso si dijeran lo mismo, que no, cosa que no puede ser, pero si lo hicieran, el efecto sería distinto cuando viene dado por la Constitución. Y un último reconocimiento respecto a esto es que sí me parece positivo un aspecto que es reemplazar la Corporación de Asistencia Judicial, porque uno lo que ha visto durante el gobierno del presidente Boric y también, ¿cierto?, en las propuestas que su sector político ha instalado y ha hecho en la agenda pública en los últimos años, existe siempre la tendencia a generar nueva institucionalidad, a un gasto público, ¿cierto?, poco coherente con los ingresos reales, ¿cierto?, del país. Entonces me parece positivo, al menos el gesto de tomar una institucionalidad y ajustarla, ¿cierto?, reemplazarla, hacer un cambio una por otra. Entonces eso tiene algún elemento de responsabilidad en alguna medida fiscal. Hay que ver cuáles son los elementos concretos. Podría uno reemplazar y triplicar el presupuesto y sería al final un problema, pero en principio es bueno que no esté duplicado, ¿cierto?, la función de entregar apoyo a la ciudadanía en términos de apoyo legal y judicial, cosa que sí ha pasado en otros temas como por ejemplo la permisología, discusión grande en la cual donde para aprobar proyectos de inversión, entre otras cosas, por ejemplo, proyectos de construcción de vivienda y edificios, hay muchas labores que están duplicadas, Rodrigo. Tatiana, te incorporo ahora también a ti en el tema.
particularmente la visión que tienes de lo que fue la firma de este proyecto. Ahí Patrick también hacía el vínculo con lo que es la campaña que viene de aquí en adelante en torno al plebiscito constitucional, y el poder también con este tipo de propuestas hacer contrapeso a lo que eventualmente exista también en tema de defensa de personas en la propuesta constitucional. No sé cómo lo estás siguiendo tú, cómo lo ves también desde la perspectiva de las implicancias que tiene en la institucionalidad. De ahí hablábamos de lo que va a pasar con la Corporación de Asistencia Judicial en esa misma línea, en lo que es la propuesta de este proyecto de ley que va a ser reemplazada por otra instancia. Te escucho, Tatiana. Ya, ahora sí. Fuerte y claro. Sí, primero aclarar que este es un compromiso del programa de gobierno del presidente Boric, entonces como todo este intento de bajarle el perfil a un proyecto que yo creo que es esperado por amplia parte de la ciudadanía. Bueno, es tiempo de elecciones, yo creo que los argumentos son válidos, pero basta con ir a leer el programa que el presidente Boric, con el que llegó hoy día a gobernar, está la Defensoría de las Víctimas, así que no, para nada es un invento ni un intento de hacer nada, sino que además hoy día destacar que hay varios de estos servicios que hoy día se proponen una ley y reforzamiento existen. A mí me tocó trabajar además en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Conozco desde cerca el programa de atención de apoyo a víctimas y hoy día se propone que este servicio, que además es el más grande de Chile en atención estatal, uno de los mejores calificados, por cierto, se traslada al Ministerio de Justicia, como bien lo explicaba ayer en la presentación la ministra Toá. Y en ese sentido yo creo que más allá de las disputas de lado y lado sobre las víctimas, como decía también el presidente en el discurso, hoy día es importante tener en cuenta que a las personas que sufren hoy día de delitos violentos, personas que, por ejemplo, pierden familiares, hijos, familias, tienen toda una cadena donde el Estado debe estar presente, donde el Estado tiene un deber también de, no solo con la justicia, que también, por supuesto, pero también acompañamiento de los traumas psicológicos, de toda la atención que eso requiere. Y hoy día eso en el Estado está trabajado, está en este programa de atención de apoyo a víctimas, pero se fortalece y finalmente busca construir una red de atención. No que la atención judicial vaya por un lado, la atención psicológica vaya por otro, y en ese sentido también destacar que este es uno de los 31 proyectos en materia de seguridad que este gobierno ha tramitado, que es el gobierno que además, por cierto, ha sido quien más ha presentado proyectos en esta materia. Esto, además, en un gran acuerdo que se trabajó durante el año pasado con distintos sectores, con distintas áreas del Estado, esto con gobernadores, con municipios. Hay otros proyectos que también vienen a fortalecer la atención, por ejemplo, del el rol preventivo de los municipios. Y yo quiero detenerme en este sentido, post pandemia. Yo creo que recibimos un país, este gobierno recibió un país también donde la seguridad no fue, a pesar de que en el discurso es una de las primeras menciones que se hacen, no estaba en el mejor momento. Se ha trabajado y sería importante también que hoy día la preocupación de algunos de desinflar este proyecto, que es un buen proyecto para la ciudadanía, pudieran también sentarse a trabajar en el Congreso sobre esos proyectos que están detenidos y que pareciera ser más importante hacer los puntos políticos que ponerse a trabajar, que es por lo que la gente los eligió finalmente. Tenemos ahí un proyecto de Ministerio de Seguridad que también es interesante poder revisarlo y las atribuciones que viene hoy en día en la materia. Patrick, ahí también es importante saber cómo no solamente analiza los puntos que planteaba Tatiana respecto a las características del proyecto, sino que a su vez este llamado que el propio presidente en lo que fue esta firma del proyecto hizo a la hora de dejar de lado estos dimes y diretes en torno a las propuestas en torno a seguridad, en lo que tiene que ver también a la protección de las víctimas y tratar de trabajar en conjunto para sacar adelante la institucionalidad que se propone. A propósito de lo que plantea el presidente, también se me vino a la mente lo que a su vez la encuesta CEP daba cuenta respecto a las aspiraciones que tienen la ciudadanía en torno a el tratar de llegar a acuerdos en muchas materias. Como lo ves, y ahí te dejo la palabra también para que puedas hacer los contrapuntos necesarios respecto a lo que dijo Tatiana. Claro, Rodrigo. Mira, yo creo que
que el criterio de que una iniciativa esté o no en el programa de gobierno es razonable en la medida que el programa de gobierno sea efectivamente la hoja de ruta, ¿cierto?, de la gestión del Ejecutivo. Si uno ve los indicadores, si uno ve el estado de avance, efectivamente el programa de gobierno no tiene un nivel de cumplimiento que uno diga, efectivamente, mira, ¿cuál va a ser el siguiente paso del gobierno? Voy a ver el programa de gobierno para ver qué ocurre. Dicho eso, es razonable que los gobiernos durante la ejecución de su gobierno vayan ajustándose, ¿cierto?, al timing de la discusión pública, de los sucesos, ¿cierto?, y sobre todo de la opinión pública, que es lo que particularmente le ha sucedido a este gobierno, en el que ha tenido que ajustar su labor, ajustar sus prioridades en función de lo que la ciudadanía le ha manifestado, la votación del plebiscito, ¿cierto?, del anterior proceso constitucional, en las elecciones que han tenido luego la segunda vuelta, ¿no? Y también, ¿cierto?, a través de las encuestas. Esas encuestas le han dicho al gobierno insistentemente que la seguridad es una de las materias en las que se tiene que enfocar. Y el gobierno, en alguna forma u otra, ha decidido durante largos periodos de tiempo poner de alguna forma en pausa las labores en distintas materias, y entre otras, entre ellas la seguridad. Recurro al caso del proceso constitucional anterior porque fue muy evidente, o sea, fue muy evidente y explícito cuando figuras del oficialismo dicen, miren, nuestro proyecto político y en consecuencia la gestión del gobierno depende del resultado del texto constitucional de la Convención Constitucional. Y entonces, de alguna forma, lo que hizo el gobierno fue poner en pausa su labor de gobernar, poner en pausa, ¿cierto?, el llevar proyectos para resolver las dificultades y los temas que le importaban a los chilenos, y poner estos proyectos por delante. Y lo que hizo fue dedicarse, ¿cierto?, a la discusión constitucional en términos de la convención, y ahí es algo que yo he repetido, Rodrigo, pero es evidente, ¿cierto?, para la ciudadanía el nivel de involucramiento en un proceso y otro en cuanto al gobierno. Entonces, claro, cuando uno dice, miren, esto es una prioridad para la ciudadanía, la seguridad es un problema. Uno tiene a una ministra del Interior que dice, no, aquí Chile no tiene una situación desbordada de seguridad. Pero uno mira que en Coquimbo en 3 días seguidos aparecieron 3 partes distintas de un cuerpo de una persona presumiblemente asesinada. Uno mira que hoy día falleció una persona incinerada, ¿cierto?, en su auto afuera de la penitenciaría. Uno mira una serie de otros elementos que yo sé que no necesito listar más, enumerar más para que las personas piensen en la gran cantidad de delitos de alta connotación que no sucedían en Chile. Entonces usted me dice que de alguna manera la razón por la cual en el mes 20 de los 48 meses de gobierno el presidente Boric impulsa la iniciativa de la Defensoría de las Víctimas, si la razón es que estaban en el programa, bueno, ¿por qué esto no se hizo el mes 1, el mes 6, el mes 5, el mes 15, el mes 19, y se hace el mismo mes durante el que está vigente la campaña para el plebiscito constitucional? Y la razón, y no calza. Entonces la razón es evidente que es una forma de tratar de emparejar la cancha al en contra y hacerle más fácil la tarea al en contra. Entonces, yo ya lo dije, es legítimo, pero Sí. que en el fondo no se le diga a la ciudadanía que las razones que están en el programa, cuando evidentemente una intención, hay un incentivo del Ejecutivo para tratar de influir en el resultado del plebiscito, Rodrigo. Tatiana, te doy la palabra entonces para ir cerrando además este bloque. Después vamos a estar tocando otra temática, pero te dejo ahí la palabra para cerrar ideas en torno a este mismo tema que tiene que ver con este proyecto. Sí, yo creo que es importante que la ciudadanía se informe de lo que es el proyecto, más allá de los puntos políticos que quiera hacer la oposición, que creo que es parte del juego político que se hace siempre, que también las mismas encuestas que dicen que la seguridad es la demanda o la preocupación más importante contingente de la gente. Las mismas encuestas dicen que esperan que los políticos logren ponerse de acuerdo y, más allá de los dimes y diretes, cuando se presenta un buen proyecto, poder recogerlo, el aporte que tengan todos los sectores y ok, el proyecto, el proceso constitucional pasado que ya se cerró, que yo creo que no hay hoy día un debate respecto a hay una crítica transversal, hay un mea culpa de los sectores que ya en este mismo programa hemos hecho. Entonces, como yo creo que lo que la política debería hoy día estar ofreciéndole a la gente es mirada de futuro, es decir, bueno, independiente de la evaluación que algunos hagan sobre los momentos políticos, que también es válido, por supuesto, bueno, rescatemos qué es lo bueno,
veamos cómo podemos aportar y cómo nos ponemos detrás de un proyecto que va a ser positivo para la ciudadanía, que van a reforzar un área que hoy día existe, pero que necesita sin duda estar atacado. El presidente ayer mismo en el debate hablaba de cómo esto es un aprendizaje mutuo. Como aquí no se vale que algunos digan, bueno, ahora lo hacen ustedes. Yo creo que somos todos los sectores quienes tenemos que entender que hay que mirar a futuro, aprender de las lecciones del pasado. En este proceso constituyente actual no se aprendieron claramente las lecciones del proceso anterior. Y dicho eso, yo creo que es importante enfocarse en el contenido de la materia y esperamos también que en el Congreso no suceda lo que ha sucedido tanto como, por ejemplo, para la ley de presupuesto de la nación, donde fue mucho más importante hacer puntos políticos, donde la mesa de seguridad no llegó a acuerdo porque también se quiso hacer un punto político y la ciudadanía sigue esperando resultados. Y sin duda, por más que el gobierno empuje, hoy día todos sabemos también que la correlación de fuerzas en el Congreso es importante y es hacia allá donde nosotros por lo menos queremos apuntar. Voy a invitar a Patrick, a Tatiana, que hagamos un paréntesis musical. Son las 9 de la mañana con 40 minutos. Retomamos nuestro panel del día de hoy. Hoy nos acompaña Tatiana Urrutia, secretaria general de Revolución Democrática. También Patrick Poblete, director corporativo del Instituto Respública. Estuvimos ahí tangencialmente hablando del proceso constitucional, lo que se viene ahora con el plebiscito. Y además, desde la semana pasada ya estamos con la franja electoral siendo presentada en los medios de comunicación y particularmente en la televisión. Importante seguirle la huella a aquello. Hasta el momento el rating ha sido de 27,7 puntos en los primeros 3 días de emisión. De las personas que vieron la franja, el segmento que mostró mayor interés son los mayores de 50 años. Otro de los datos que nos proporcionó el Consejo Nacional de Televisión, el Departamento de Estudios, a propósito de lo que han sido estos primeros días de franja. Pero más allá de ello, quiero entrar también en revisar cómo han estado siguiendo las propuestas, la forma en que se han estado entregando los mensajes en el marco de esta campaña previa al plebiscito, que no ha estado exenta también de críticas. Ahí ayer estuvieron particularmente desde Amarillos por Chile, Centro a Favor y Demócratas, dando cuenta o denunciando cierta mala fe o uso sistemático de mentiras en la franja de los partidos de gobierno. Un comunicado que se dio cuenta el día de ayer y que viene entonces a acompañar lo que es el debate en torno a la campaña con miras al plebiscito. Tatiana, parto contigo ahora para poder entrar en este tema, no solamente saber cómo ha estado siguiendo también los diferentes pasos que han dado los distintos comandos en torno a esta campaña, sino que además las características que ha ido asumiendo. Ahí desde Amarillos, Demócratas están un poco críticos respecto a los mensajes que se han entregado. Sí, bueno, a propósito de fake, esto de que Amarillo es de centro, yo creo que hay empezar a analizar ahí qué es centro. Creo que el estandarte de centro históricamente hoy día tiene una posición clara, quienes son de centro están en contra de este texto. Dicho eso, estuve leyendo la nota que sacó USACH respecto a las franjas. Es interesante ver cómo son principalmente mayoritariamente las mujeres, que sabemos que esta es una constitución que nos hace retroceder en derechos, que es una amenaza de todas maneras, que es bastante como un retroceso de mínimo civilizatorio. Lo han dicho distintos expertos. Claramente todas las constituciones son interpretables, y claramente si hay un dicho ahí que dice que si hay 2 abogados hay 3 interpretaciones, y claramente hoy día cuando vemos interpretaciones todo queda sujeto a eso. El debate del proceso anterior se basó en eso, en interpretaciones de más o menos buena fe, pero creo que hoy día es interesante ver cómo todos aquellos que en un momento rasgaron vestiduras diciendo que el proceso anterior como les iba a quitar la vivienda y bastantes como interpretaciones de la peor manera posible, hoy día reclaman que se está haciendo mal las interpretaciones o de mala fe de los artículos hoy día. Yo creo que estamos en un momento político además con bastante, donde la élite política se ha polarizado bastante y nos sorprende este nivel de debate. Y sobre la fake, como yo me hubiese gustado también que los partidos que hoy día
están preocupados de las fake. La vez pasada vimos por canal abierto cómo se mentía abiertamente a la ciudadanía. Hoy día vemos una franja de la oposición al gobierno hablando en contra de la política, y después es muy raro porque vemos una persona hablando de que los políticos, todo en contra de los políticos, y después como, ¿de quién es esta franja? Bueno, y ahí hay un listado de partidos políticos financiados por recursos públicos para la política. Entonces yo creo que cuando le pegamos a la política solamente para ganar réditos propios, le hacemos un daño a la institución, le hacemos un daño a la política, y creo que es bastante irresponsable para quienes creemos que la política es la vía para la solución de los problemas sociales. Yo creo que a mí me llama mucho la atención ese debate. Espero que cuando después del 17 de diciembre nos tomemos en serio respecto al rol de los políticos en Chile, respecto a los políticos, que nos hagamos cargo también de nuestro rol y de la lejanía que hoy día existe de la ciudadanía, que sin duda he visto bastantes como estudios al respecto. La ciudadanía está más politizada que nunca, pero su lejanía con la política institucional es cada vez más amplia, y eso es preocupante. Y en esa misma línea, bueno, basta hoy día con ver cómo una constitución es defendida por quienes han defendido la constitución actual, y esta en general, este proceso viene a cerrar debates, cuando lo que uno esperaba a lo mejor del proceso constitucional, haciéndonos cargo, por supuesto, de lo programático que fue el proceso anterior. Hoy día uno hubiese esperado que fuera una constitución mucho más parecida a la de los expertos, que habilitaba discusiones y no más bien que la cerraba hoy día, como lo hace este texto constitucional, que cierra la posibilidad de abrir el tema en educación, en salud, en pensiones, que son sin duda las preocupaciones principales de la ciudadanía. Patrick, entremos también en varios de esos temas, no solamente saber cómo ha estado siguiendo estos primeros días de campaña y de franja particularmente, sino que varios temas que aborda Tatiana, las características que ha asumido el proceso a la hora de pensar en las temáticas y cómo se va generando cierto cerrojo en muchas de ellas a propósito de lo discutido y de lo planteado en la propuesta. También las características que han tenido los mensajes de la propia campaña, algo que tiene que ver también con la honestidad en que las propuestas están siendo planteadas en cada uno de esos mensajes. Te dejo ahí la palabra. Gracias, Rodrigo. Sí, mira, bueno, son muchos temas los que comenta Tatiana, así que me perdonan si se me pasa alguno. En particular, hay dos datos que me parecen muy relevantes tener en la retina, ¿cierto?, sobre la mesa cuando uno plantea el debate actual constitucional. Hay uno que ya está publicado, que nosotros levantamos del Instituto República, es que cerca de un 55%, bueno, más del 50% de las iniciativas del texto del Consejo, es decir, del texto del Consejo, más de la mitad, fueron aprobadas por más de un 90% de los consejeros. O sea, son elementos de bastante consenso, ¿cierto? O sea, el Consejo se puso bastante de acuerdo en más de la mitad del texto, a diferencia del texto de la Convención, que fue menos de un 1% del 0,3%. Entonces, voy a poner en perspectiva, decir, mira, es un texto que dentro de la diversidad del Consejo, efectivamente más de la mitad de las cosas fueron virtualmente unánimes, sacando a 4 dísculos. Si uno va a la unanimidad, son el 44%, en la que todos los consejeros presentes en la sala votaron a favor de una u otra cosa, ¿cierto?, del contenido del texto. Hay un dato que no ha salido, así que espero que no me reten, pero que probablemente vamos a ver pronto, que esto de que cerca del 70% del texto del Consejo es similar, es idéntico en redacción o en contenido, en el fondo, a la actual Constitución. Entonces, hay un ajuste, ¿cierto?, que es muy razonable, que es cerca del 30%, que son cosas que se incorporan, que son cosas que se ajustan, cosas que se cambian. Parte de ese 30% de elementos también viene de la propuesta de los expertos, no solo del Pleno del Consejo Constitucional. En términos del contenido de la discusión, yo creo que efectivamente, Tatiana lo comenta, o sea, hay interpretaciones sobre la mesa, y claro, por el fondo hay un proceso que de pronto es relevante decirlo, que de alguna forma los asesores, los expertos constitucionales, los abogados hacen una lectura, ven los escenarios, y luego cuando eso pasa a la política, el creativo a cargo de la franja puede decir, mira, este elemento, una de las posibles interpretaciones es esta, vamos por aquí. Y cuando abre ese elemento, claro, la mitad o algunas de las cosas a las que se dicen quedan efectivamente fuera de la realidad, en el fondo. Pero lo que sorprende es ver a personas, y eso podría pasar, en el fondo, cuando en el paso del experto constitucional hasta que el que escribe el guión,
es presumible que pueda pasar, no debería pasar porque son partidos políticos, porque son en el fondo una franja oficial, pero ya, ocurre. Lo que sorprende es ver autoridades, diputados de la República, políticos de trayectoria, ¿sí? Cayendo en esa problemática. Esto que se repite en la franja y que tuiteó un diputado oficialista como es Vlado Mirosevich diciendo, mira, la ley Papito Corazón se acaba con el texto constitucional. Bueno, eso no es así. De hecho, si uno va al texto del Consejo Constitucional y va a la parte de los transitorios, que es como los ajustes que se hacen mientras se implementa, hay una norma que hace explícito que la posibilidad de que la pensión se cobre a los fondos de pensiones de los papás deudores se va a entender que está conforme, es decir, que no tiene problemas con la Constitución, lo dice el mismo texto. Entonces, efectivamente, ahí no hay un problema de interpretación, no hay un problema de que, mira, hay una confusión, hay o una mala fe o alguien en el proceso, alguna asesora al diputado le dijo, oiga, esto es así, el diputado no hizo el doble check que correspondía. Ahora, temas breves para no alargarme, Rodrigo, pero puntuales. En cuanto a la clasificación o no de centro de amarillo, yo presumo que Tatiana, te refieres a la democracia cristiana como el histórico ejemplo de centro, o quizás otro autoridades, o sea, otros actores políticos, pero uno ve que hoy día la democracia cristiana en los últimos procesos electorales tuvo candidata presidencial a la senadora Proboste, que si uno mira el espacio que utiliza en las radiografías, por ejemplo, que nosotros hemos publicado en República, de cómo se mueven los parlamentarios, es la tercera senadora más de izquierda, que se comporta, que está junto con los senadores del Partido Comunista, ¿cierto?, en el escenario político. Entonces, efectivamente, hay una distorsión del centro, y hoy día podemos decir que está en disputa. Uh-huh. En cuanto a la importancia no sé, del rol de la política, el rol de los políticos, yo estoy de acuerdo con Tatiana, la política no ha estado al nivel, y efectivamente los discursos anti-establishment tienen un costo porque en el fondo te dejan a todos afuera. Dicho eso, hay que ver la justa medida, es decir, bueno, cuánto de los políticos, en el fondo, tienen la responsabilidad de las crisis que hoy día tenemos. Crisis como temas que los que Tatiana plantea que le gustaría abrir el debate, por ejemplo, salud, educación, pensiones. El problema de pensiones, sabemos de la Comisión Bravo que había que hacer esto y la política no se puso de acuerdo. Actores de izquierda y derecha de distintos gobiernos, o sea, y ahí un costo de la política que hoy día estemos tan avanzados. Yo creo que en la discusión de pensiones bajó la tensión con la aprobación de la pensión garantizada universal durante el gobierno del presidente Piñera. Pero me parece sí que en el fondo, cuando uno quiere elevar la política, uno de los elementos principales es la coherencia, y uno de los elementos principales de la coherencia es como ser responsables de las acciones propias. Y ahí efectivamente lo que está pasando en educación, con la reforma, bueno, y en el crecimiento económico, dos de las reformas principales del segundo gobierno de la presidenta Bachelet tuvieron un rol preponderante de personas del partido de Tatiana, y hoy día, por ejemplo, Miguel Crispi, que trabajó en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet en educación, en términos de la reforma educacional, reforma que hoy día está haciendo agua, por ejemplo, con lo que vemos con los SLM. Entonces ahí hay un elemento de responsabilidad a hacerse cargo muy importante, Rodrigo. Sí, nos están quedando poquitos minutos, quiero ahí aprovecharlo entre los dos. Tatiana, varias cosas que se establecen, ahí Patrick recordaba o daba cuenta de porcentajes respecto a la propuesta constitucional, no solamente lo que tiene que ver con los acuerdos, cuanto también es igual a lo que nos rige actualmente como constitución. También entró en las temáticas vinculadas a los mensajes que hay en lo que es la franja. Te dejo la palabra. Sí, yo creo que más allá de las contingencias y de la senadora Proboste, yo creo que hay el presidente de la DC Undurraga, Cristóbal Belolio, Vitrán, son varias personas como reconocidas del centro que hoy día tienen clara su postura, pero más allá de eso también como si decimos que hay, yo creo que efectivamente se abre un debate respecto a la ley Papito Corazón. Fue un debate llegar a la ley donde estamos hoy día, no es un debate en varias materias. Esta nueva propuesta retrocede o abre debate. A lo mejor tendremos una discusión sensata a futuro y no logremos retroceder, pero lo cierto es que abre discusiones y las hace retroceder. Hay varios mínimos, como por ejemplo esto, que son varias mamás, o hemos sido varias mamás las que hemos sufrido el no pago de pensiones, y que esto viene hoy día además a regularizar un tema tan relevante
Ustedes vieron que cuando esta ley se aprobó, además, la cantidad de mujeres que se atrevieron por fin a judicializar su situación aumentó, y por eso es lo que hablábamos al inicio, ¿por qué tantas mujeres están atentas a esto? Porque se entiende que ahí hay una falta de mirada, de perspectiva de género, que también sabemos que el sector conservador que hoy día estuvo a cargo de conducir el progreso, históricamente ha estado en contra, no cree que sea importante poner en el centro la vida de las mujeres, que es distinta a la de los hombres, que no queremos más derechos, sino que igualdad, equidad, y sabemos que ese grupo conservador no está a favor de eso, no solo en este proceso constitucional, sino que desde todos los procesos que conocemos de estas personas que impulsaron y que lideraron y que tuvieron las mayorías absolutas para el proceso. Dicho eso, bueno, yo recuerdo haber visto diputados que desde el mismo Congreso diciendo que con el proceso anterior las mujeres iban a poder abortar guaguas a los 8 meses. Entonces, como aquí nadie está libre de interpretaciones, y creo que son interpretaciones que finalmente, si se hacen desde las posturas como diputados, senadores, perfectamente, una vez instalado en la Constitución, podrían llevar al debate y empezar a tener esas discusiones regresivas con el poder que tienen investido. Entonces, me parece como en un mundo ideal nosotros deberíamos interpretar todas estas materias como dar por sentado que las discusiones democráticas que se han dado no avancen, no retrocedan, pero lo cierto es que hoy día hay un Congreso que además no nos ha demostrado esa capacidad de mirar de futuro, y es por eso que es tan amenazante este texto constitucional, que además viene a consagrar el voucher, por ejemplo, de la educación, haciendo referencia también a educación. Fueron avances que se vieron, que más allá que compartimos que hay problemas en las implementaciones, que hay mejoras que debieran haberse hecho en propuestas de ley que no avanzaron, principalmente por voluntad política de distintos sectores, que constitucionaliza el modelo de la AFP, que el mismo creador de la AFP lo ha dicho abiertamente, que hoy día hay una parte del modelo de AFP que no está constitucionalizado y que celebra que hoy día sí va a ser, que constitucionaliza también el mecanismo de las ISAPRES, que hoy día finalmente están siendo profundamente cuestionadas, y finalmente el Estado Social y Democrático de Derecho, que fue uno de los acuerdos mínimos, es una caparazón, está lleno y plagado de letras chicas que solo profundizan la Constitución actual, y bueno, en términos políticos es coherente también de un sector que no quiso nueva Constitución y que hoy día nos hace elegir la Constitución que tenemos, o una que finalmente cierra y profundiza esos debates. Patrick, nos quedan 4 minutos, lo que nos queda para que puedas entonces dar cuenta de tus contrapuntos y cerrar el tema y el panel de hoy. Voy rápidamente. Hay algo muy relevante que me parece que plantea Diana respecto a la ley Papito Corazón, y que es que las mujeres que efectivamente tienen que hacerse cargo de esta multiplicidad infinita de roles, de ser mamá, papá, trabajar, profesora, cuidar, en el fondo en el rol de el cuidado de los hijos, y que no tienen, y que tienen en el fondo un papá al lado que no cumple su rol. Es muy probable que se les haga muy difícil en el fondo sentarse a revisar todos los artículos del texto constitucional, y es por eso que en el fondo cuando uno quiere, es por eso que las franjas, es por eso que el rol de los partidos, es por eso que en el fondo el rol de todos los actores que están transmitiendo a la ciudadanía en el fondo los elementos más relevantes del texto, es tan fundamental, porque en el fondo le permite a la ciudadanía informarse en la medida del tiempo que le pueden dedicar, en la medida de sus posibilidades. Por eso que yo en el fondo paso un dato y invito a que todas las personas que tengan dudas respecto a la ley Papito Corazón vayan a la página 159, el artículo transitorio 13ª, dice la disposición transitoria 13ª, donde ahí se establece que es ahí la parte donde en el fondo que deja claro que no hay problema, para no leerla, que en el fondo que no hay problema con la ley Papito Corazón, y que eso no va a ser un problema a seguir vigente. Y
bueno, es que son muchos temas, pero al menos en AFP lo que se hace y lo que se valora es que los fondos no puedan ser expropiados por el Estado, cosa que la convención anterior rechazó, si no me equivoco, 17 veces. 17 veces se propuso y 17 veces en distintas comisiones o plenos se rechazó. Entonces, también hay que reconocer eso, por ejemplo, en el derecho a la vivienda. Uno dice, mira, hoy día el derecho a la vivienda sí está consagrado en este texto constitucional, pero respecto al debate anterior era porque la discusión era porque la convención rechazó 11 veces, si es que no me equivoco los números, que esto fuera, la vivienda se consagrara o se buscara que fuera propia. Y lo último, con esto me cayó Rodrigo, es que hay algo muy relevante que a mí me parece que poner sobre la mesa, que es que hay un sector amplio, hay un sector de la política, sobre todo de los partidos del mundo del oficialismo, de la centroizquierda, de la izquierda, a los que no le gusta ninguna de las dos opciones. No le gusta la Constitución actual, no le gusta el texto propuesto por la Convención Constitucional, y sí le gustaba el texto de la Convención Constitucional. No, perdón, no le gusta el texto actual, no le gusta el texto del actual Consejo Constitucional, ni la Constitución vigente, ni el texto del Consejo, y sí le gusta el texto de la Convención. Entonces, si esto no se cierra, lo que va a pasar es que en 4, 8, 10 años más vamos a volver a este proceso. Yo creo que hay que cerrarlo. Eso es muy relevante, Rodrigo, perdón, lo largo. 9:59, no me queda más que agradecerles. Tatiana Urrutia, Patrick Poblete, quienes estuvieron en el panel del día de hoy. Un abrazo a ambos, nos estamos reencontrando en futuros paneles. Que estén muy bien. Saludos. Chao. Chao, chao.